Hola, hola, sean todos bienvenidos a nuestro podcast La Discapacidad a Puertas Abiertas. En esta semana tenemos el episodio número 11. ¿Cómo pasa el tiempo, Hilda? Increíble, el episodio número Ujú. 11. Y el tema del día de hoy es nuestras pequeñas victorias. O, para ponerlo más bonito, nuestras victorias. Eso. Lo que normalmente nosotros como madres, padres, celebramos los avances de nuestros hijos, aun cuando afuera, tal vez para el médico, para el terapeuta o para el que quiera de pronto hacer una referencia, no se vean, pero nosotros sí las vemos. Hilda, ¿cómo te va con esto de las pequeñas victorias? Fíjate que hasta que no llegó María Elena, la tití, a mi vida, yo nunca me había puesto a celebrar esas cosas que para mi primera hija era algo normal, ¿no? Llamémoslo y ni modo, etiquetémoslo como normal. La primera sonrisa, por ejemplo. Me acuerdo que cuando le hicieron una de las primeras evaluaciones a la tití fue cuando ella tenía 4 meses. Ok. Porque después de haber tenido a Mariana, yo sabía que había algo bueno, y obviamente ya lo hemos hablado antes, pues muchas cosas antes ya habían salido por ahí, pero algo no estaba bien. Entonces le hicieron su primera evaluación y de las cosas que más me dolían en aquel entonces era que ella no reaccionaba visualmente a mi voz o a mi estímulo. Entonces Mm. ella no sonreía. Cuando normalmente un bebé de 4 meses le habla a la mamá así, chiquito, mi amor, no sé qué, entonces ya el bebé se ríe o algo, ¿no? La titi nada, nada. Entonces, la primera vez que ella sonrió, todavía tengo ese video. ¡Ah! Dios mío, o sea, ella tenía ya un año, porque para poder sonreír necesitas alrededor de 34 músculos orofaciales. Músculos que la titi tenía con bajo tono muscular, ¿no? Entonces, obviamente por eso era que no sonreía. Y cuando lo hizo, Dios mío, eh, wow, todavía es que tengo tan presente el momento, estaba con su hermana, la hermana estaba corriendo, ella se empezó a reír porque su hermana estaba corriendo. Ay, y son de esos momentos que atesoro en mi corazón que, aunque pues suene feo, pero de Mariana no me acuerdo cuándo fue su primera sonrisa, sí, el momento exacto en que pasó, no lo recuerdo, porque era algo que iba a pasar y que ya me lo esperaba y que, ojo, y era mi primera hija, pero era lo normal, ¿no? Pero esa sonrisa de la tití marcó tanto mi corazón y así han sido muchísimas cosas más. Y creo que es un tema que a las mamás con necesidades especiales nos toca en el alma porque nos toca celebrar. En inglés se le llama milestone, ¿verdad? Que son como esos hitos del desarrollo. Okay. En inglés se le llama milestone. Bueno, las mamás con necesidades especiales acá le llaman inch stone. O sea, no una milla, sino una inch, una pulgadita. Una pulgada. Entonces le llamamos inch stone. Porque, ajá, Ok. son chiquititas, pero para nosotros significan el universo entero. ¿Tú recordás algo que haya hecho Emilia que tal vez haya sido súper normal para otro niño, pero para ti fue algo muy grande? Mira, sí, sí, yo recuerdo cuando Emilia por primera vez me llamó mamá. Ya nosotros ya nos habíamos mudado aquí donde estamos y Emilia tenía, si mal no recuerdo, entre 7 u 8 años, para que ella por sí sola me llame, ¿ves? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba con ella, yo le decía, yo soy tu mamá. Repite, yo soy tu mamá. Y yo la hacía repetir para que ella tenga palabras, ¿no? Porque ella sí tiene vocabulario, o sea, sí habla, pero palabras específicas. No es una conversación, no distingue el día de la noche, por lo menos hablando, pero yo sé que ella distingue el día de la noche cuando me pide comida.
Yo sé que ella tiene marcado en el momento en que ella pide comida en la noche es porque ya el sol se ocultó y por la ventana ella ve oscuridad, ya no ve claridad, ya está oscuro. Entonces ahí ya me pide merienda. Entonces ella tiene ya sus tiempos, pero de hablarlo, si yo le digo, Emilia, ¿está de día o de noche? Ella no me va a responder, me va a repetir lo que yo le digo por la ecolalia, que es, yo te quiero, ella dice, yo te quiero. Esas cosas así. Eres linda, te va a repetir, por eso le dicen ecolalia. Pero que ella espontáneamente me haya llamado mamá, eso fue cuando ella tenía, sí, casi 8 años. Casi 8 años. Yo estaba en el comedor cuando yo la escuché. Y yo no la entendía bien y yo era como que ponía más la oreja. Y cuando ya, ¿qué dices? Porque no le entendía bien. ¿Qué dices? Hasta cuando dice, la mamá pega el grito. Entonces ahí Uy, sí fue como que, sea, no estaba yo diciéndole que repita, que me llame, ni que quién era yo, ni nada. O sea, ella solita. Y de wow. ahí, mira tú, ay, Dios mío, ahora tengo que decirle, ya, no me estés llamando Eso es lo tanto. que me dicen a mí cuando yo no me desespero, pero Dios mío, sí, ahora te digo qué cosa tan fuerte. Tiene una persistencia que yo quisiera tener, créeme. Es una cosa cuando ella quiere algo, mírate, si es de decírtelo 200 veces, te lo repite hasta que tú ya ya sí, de como decir, ya no aguanto más, tú cedes o le explicas o le hablas o algo, pero porque la persistencia es fuerte. Pero sí, oye, eso de allí, que lo que normalmente otros niños al año ya están balbuceando, mamá, mamá, teta, papá, agua, pero para que ella lo dijera así espontáneamente, sí, casi 8 años me tomó. wow. Yo creo que eso es algo, y yo todavía aún, pues muchas mamás me dicen, wow, cuando empieza a hablar no la vas a poder parar. Y yo, obviamente en mi corazón es como, wow, no me aguanto, ¿no? No me aguanto por ese momento. Y yo creo que de las cosas, mamá ya lo dice, pero de las cosas que yo más espero, y creo que es lo que más dice y más claro, ¿no? Pero un te amo, Dios mío. El otro día creo que yo oí que Emilia te dijo te amo, y yo te dije, ay, qué hermoso, porque, Sí, o sea, son de las cosas que yo se lo digo muchísimo, muchísimo a las dos. Pero pues trato como de repetírselo mucho porque en mi caso, mi mamá, baby boomer, no era muy efusiva en ese sí. sentido. Entonces yo sí, yo dije, no, a mis hijas yo las voy a marear, que sepan que las amo con locura. Y entonces se los digo a cada rato y ojalá algún día de estos ya, un día me dé la sorpresa mi La titi. sorpresa. Y así son muchas Sí, cosas, ¿no? O sea, que son nuevamente esos Hinchstone, esas cositas chiquitas que al final uno como mamá espera con ansias, ¿no? O sea, algo como comer con cuchillo y tenedor, o sea, wow. Para mí que ella pueda escribir su nombre en algún momento, porque pues por lo mismo de la parte muscular, pues todavía no. Y a veces, vos sabes que yo me he cachado con, no quiero decir que sea como desesperación, pero sí, por ejemplo, te pongo el caso de su terapia de lenguaje. Yo le he cambiado de terapia de lenguaje, quiero ver, esta es tercera, su tercera terapista de lenguaje y la voy a cambiar, ya decidí, ya encontré una. Y son de las cosas pues que al final, y no sé, no quiero decir que sea como por desesperación, pero es normal, si tú no ves un avance, em, es como, bueno, veamos qué otro tipo de metodologías pueden haber allá afuera que ellas le pueden ayudar y es ahí donde entra la mamá investigadora que hay en mí por profesión, pues me toca aplicarlo a la condición de mi hija y buscar esas otras opciones, ¿me entendés? Para buscar ese avance que tanto buscamos, ¿no? y mira que Emilia, hablando de avances,
Emilia ya pudo comer sola, tal vez hace unos 3 años, tal vez unos 4 años. Claro, tal vez que 3, me estaré equivocando. Tendría que revisar bien, bien las fotos como para tener esa fecha. Porque esa es la parte que a veces por desesperación, yo quería que Ujú. ella comiera sola. Y ella como que cogía y agarraba y esto. Pero cuando ella ya estuvo en cama, yo le ponía el plato y regaba, ensuciaba la sábana. Y era como que, ¿cómo hago para que tenía que darle picadito, tenía que estar allí? Entonces cuando ella ya vino lo del pie, era como que no, o sea, yo no le puedo dejar el plato de comida 2 horas, entonces le doy de comer. Y entonces se le daba de comer, se le daba de comer. Yo decía, ¿cuándo será que ya, pues no, que coma sola? Porque yo tenía que estar acá, o a veces decirle a Gaby que me ayude, a la hermana, porque yo estaba trabajando. Entonces eran cosas así, ¿no? Que tal vez esa es la parte que queremos compartir, esas realidades. Que si una mamá está pasando por lo mismo, busca alternativas. Bueno, mira, lo mío salió y a veces es eso, del momento de, como ya de que tú ya dices, no, esto se tiene que acabar, y es como que en el momento en que tú decides que eso se tiene que acabar, es como que la iluminación entra. Era un domingo, estábamos desayunando y yo era así, porque aquí trato de que le digo a Gabriela, no hagas bulla, despacio, para que ella esté tranquila, dormida y yo poder desayunar, porque si al final se despierta, la que se friega soy yo, que tengo que ir a darle el desayuno, a sentarme con ella, ¿ves? Entonces, bueno, pasó eso, era el almuerzo. Y se despierta y comienza arrocito, arrocito. Y yo estaba ya así como que ya me iba a lanzar el primer bocado del desayuno. Digo, ay, Dios mío, qué cosa. No, 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 yo ya esto se acaba. Se acaba porque se acaba. Cojo un tupper, una bandejita plástica. Y cogí, le puse el arroz, le puse el juguito del acompañado, bueno, la comidita, el pollito se lo desmenucé y yo le puse una cuchara. Le digo, a ver, mamita, del día de hoy usted va a comer sola. Muy bien. Y se lo puse a un costado. Y yo me salí. Y yo vine a sentarme y digo, no, yo voy a desayunar, termino de desayunar porque yo estaba desayunando tarde. Claro. Termino de desayunar y ahí le doy el alcance, le digo. Y yo haciéndole, dándole las quejas a mi marido. No, pues que siempre es lo mismo, bla, 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 bla. Siempre que voy a desayunar, ella llama y yo me quedo sin desayunar y no, ni de... Bueno, cuento corto y para sorpresa, muchas gracias. Vamos a ver la bandeja pelada, pelada. Y yo dije, Dios Wow. mío, amén, amén, hermana. Gabriela dice, amén o no amén, amén. Yo dije, Dios mío, hemos tenido la solución aquí. Ay, era una cosa impresionante, todos éramos como que, ¿qué? No, la merienda igual, y de ahí en adelante Emilia tenga su bandejita y, y ya ella come sola, desayuno, almuerzo y merienda. Qué Lo bendición. que uno hace es asistirle en darle, en recogerle porque obviamente pues está en cama. Pero de ahí ya su bandejita, lo que hago es esa parte sí, ya. No le, todavía, imagínate, en una bandeja lo incómodo de un tenedor y un cuchillo y ella que está todavía así como de lado por la piel. Entonces ya va picadito, el pollito en cuadrito, la carne en cuadrito, pero el resto ya es de ella. Y es una gran ayuda, Hilda. O sea, esa parte, esa pequeña parte en la que ella es independiente, para mí es una Oh, ayuda, claro. porque si no yo tengo que estar Total. ahí 1 hora y ¿Ya? tengo cosas que hacer, la ropa que doblar, que si los platos, que si el trabajo, que si Gabriela también necesita mi atención, que lo que sea, ¿ves? Entonces, Claro. eso es una, y además que ya le genero esa movilidad también a ella. Entonces, definitivamente, para una mamá típica,
que su niño coma a los 3 años, a los 4 años sola, imagínate, eso es Lo lo normal. más normal del mundo, pero para mí, o sea, Emilia vino a comer casi a sus 15 años, Wow. a sus 15 años por su propia cuenta, pero buscándola, ves, cambiándole el modo, porque a lo mejor si yo le ponía en un plato iba a ser un reguero, lo mismo de siempre. Entonces Ujú. opté y dije, no, yo le voy a poner en esta bandejita. ¿Por qué me nació eso? Yo creo que ya, o sea, esa es intervención de Dios, pero en una bandejita y ella come en sus bandejitas, tiene como 3, 4 bandejitas allí y le usamos sus bandejitas para, específicamente para su comida, obviamente, Claro. ¿ok? Ya ahí están sus bandejitas. Y con eso, oye, una solución en algo tan sencillo. Claro. Y tú sabes que Sí. cuando uno se pone a pensar en cosas así y te das cuenta todo lo que has celebrado, yo siento que hasta esta infancia que se prolonga más, Ujú. yo siempre digo que tal vez Dios me mandó a la Tití para ya quedarme con la fábrica acá, porque, porque se prolongó mi bebé y siempre le digo que ella es mi bebecita todavía, porque pues a mí todavía pues me toca cargarla y muchas cosas son muy de bebé aún. Y, y solamente pues recordar algo tan sencillo como hoy tuvimos un evento en la escuela de Mariana y era de ciencias. Entonces había muchos profesores o muchos ahí personas que estaban haciéndoles proyectitos de ciencias a los niños para explicarles diferentes cosas. Y sabéis que yo ahora como que me hice para atrás y dejé ser a la tití, porque muchas veces uno también tiende como a sobreproteger y andar encima, uy, que se vaya a caer, que uy, que no sé qué. Yo dije, no, ¿sabes qué? Hoy la voy a dejar ser. Y entonces ahí anduvo caminando y entonces se acercaba a las personas que estaban ahí haciéndole sus proyectitos y probablemente ellos no sabían que la tití pues no tenía tal vez la parte motora desarrollada fina, no hablaba y entonces le empezaban a hablar a la tití y a decirle, vaya, te voy a explicar, agarra esto y la tití lo agarraba y hacía y obviamente había ciertos momentos, ahora era el caso que tenían que soplar habían puesto como una nave espacial, un rocket y tenía que soplar en no sé cómo le dicen en tu país, en un como popote, nosotros le llamamos en El Salvador pajía, una Sorbete, straw. pajilla también. Entonces tenía que soplarla porque había otra adentro para que saliera volando la nave espacial, ¿no? El rocket. Y entonces el señor que lo estaba haciendo le decía, sopla, sopla. Y entonces ahorita que me puse a pensar, y yo, wow, la primera vez que la Tití logró poder apagar su velita de un pastel de Ujú. cumpleaños, de una torta de cumpleaños, habrá sido hace 1 o 2 años. Y no crees que fue perfecto, o sea, logró nuevamente, porque tiene la deficiencia muscular, hacer este movimiento, ella no puede soplar, Pero no con porque tanta fuerza. O exactamente. sea, trató de hacer el movimiento, lo hizo, pero un poco débil todavía. Exacto, exacto. Igual es como para apagar la velita. Entonces imagínate, la primera vez que apagó una vela, no, o sea, fue una celebración, pero como que, porque eso implicaba que ya va a empezar a hablar, o sea, ya está fortaleciendo los Claro. músculos orofaciales y eso. Y era una celebración, bueno, ni te cuento cuando caminó, dio su primer pasito, cuando empezaba a querer gatear, o sea, ya gateó pues ya grande, como al año y medio tal vez, 2 años, ya empezó a dar sus primeros pasitos y, y se siente lindo, como te decía, el celebrar tantas cositas porque como que te tendés a apreciar más las cosas, ¿sí? Lo que en el día a día no celebras, con ella Ujú. lo celebro el triple, ¿no? Y te ayuda como a ser agradecida, tú sabes, es algo que yo sé que tú promoves mucho y agradecer esas pequeñas cosas. No tiene, o sea, no Llenan el puedo dejar de corazón. sonreír en todo Sí. este podcast porque es que me sigo acordando, ¿Recuerdas, ves? Exacto. exacto, de todas esas cositas chiquitas Sí. y me Y llena el mira, corazón. Lindo.
Sí, lo que pasa es que normalmente el ser humano en general está tan envuelto en el día a día que da por sentado la vida, da por sentado el trabajo, da por sentado el matrimonio, da por sentado los hijos, da por sentado todo. Y no nos detenemos ni siquiera 5 minutos durante el día a dar gracias. Ya, cuando nosotros tenemos estos chicos en nuestras vidas, en nuestras familias, nosotros como mamá principalmente, comenzamos a darnos cuenta que la vida no es, que el caminar es una bendición, que el poder hablar es una bendición, que poder pensar y poder expresar lo que tú piensas, tener esa voz, una bendición. Lo que nosotros hoy tenemos en este podcast es una bendición, porque con el solo hecho de que impacte a una vida, a una familia, a una mamá, y que esa mamá ponga en práctica algo y le funcione, es una bendición, Gilda. Pero nosotros vivimos tan en el afuera que cuando comenzamos a hacer este trabajo interno, que cuando comenzamos a hacer este trabajo de conexión, indistintamente tengamos o no tengamos hijos con discapacidad, la vida la ves más bonita. Los problemas los ves más pequeños. Tienes el este de que todo tiene solución. Y vuelvo y llego siempre al punto, o perdonen que siempre se los mencione, pero es que para mí eso es un milagro. O sea, que a mí me hayan dicho que hay que amputar el pie de Emilia y que con mis cuidados en casa, sin asistencia médica, sin enfermeros, sin nadie de como tal capacitado, venga a hacerle las curaciones, sino más que yo y mis propios familiares prácticamente, y o amigos que en su momento me ayudaron, ¿ya? Sin que me digan, este es el listado que se requiere de medicamentos, sino de ciertos medicamentos sí, pero la mayoría era sentido común. ¿Qué le pongo para acolcharle el pie? Porque el pie está tan delicado que si se lo dejo sin tanta protección, puede sangrar más. ¿Qué le pongo para acolcharlo más? Para que se sienta, para protegerlo más. Ujú. Ningún doctor nos dijo eso. Ninguno. Entonces, y como ese, si, decena de tips que implementamos uno, implementamos otro, porque decíamos, esto de aquí es muy bueno. La miel, aunque tú no lo creas, la usamos. Que un doctor va a decir, ¿qué? ¿Por qué tiene que usar eso? Pero como yo no tenía un doctor, mira lo que es, que cuando tú tienes un médico y tú sigues lo que dice el médico, pero a veces, a veces nosotras mamás tenemos lo que conversábamos al mediodía, esa intuición. ¿Qué de malo puede hacerle la miel? Que es algo natural, que yo obviamente la conseguía natural, no del supermercado, que eso no es natural para nada, Claro. sino del campo, que me la extraían directamente porque yo sabía quién se la pedía, que era mi tía, que ella vive allá. Me la traía 100% pura. Ujú. Y así otras cosas. Pero vamos al tema que nosotros damos tan por sentada la vida, que no somos agradecidos. No Mm. somos agradecidos. Tenemos un trabajo y refunfuñamos por el trabajo, porque si salimos tarde, porque si es que no sé qué, pero hay más de uno que afuera están sin trabajo y no tienen el sustento para llevar comida a sus hijos. Y ese diera la vida por tener el trabajo del otro que pasa refunfuñando por tener ese trabajo, por salir una hora más tarde. ¿Ya? Entonces, esa parte tenemos que ser reflexivos y entender que todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros podemos hacer es agradecer a Dios, porque podemos caminar, correr, mirar, saltar, ir a trabajar o trabajar desde casa, hablar, ver, valernos por nosotros mismos, bañarnos por nosotros mismos, no dependemos de que otro nos bañe. Todo eso se agradece, pero no lo hacemos, hablando de manera general, no lo hacemos. Por un plato de comida en la mesa,
no damos esas gracias. Y tú no sabes, de aquí a mañana saliste, hubo un accidente, pasó algo y todo lo que tenías, te quedaste en cama. Ujú. O si no, ves, ya te fuiste para arriba o para abajo, pero ya Pero te partiste. fuiste. Ujú, Y exacto. entonces esa es la parte que como tú dices, yo promuevo ser agradecido, tenemos que ser agradecidos. No es una opción, hay que ser agradecido y eso se trabaja, Hilda. No es que un día, ay, ping, amanecí con la antenita y entonces ya, o dónde compro la antenita para colocármela y de ahí en adelante. No, es Hábitos. trabajo diario porque, Ujú. correcto, es el generar hábitos y decir gracias por un día más. Te quieres levantar y te levantas de más, ay, Señor, perdóname ya. A veces hay momentos en que me levanto y digo, uy, que no sé qué, y digo, ay, no, Señor, perdóname, gracias, gracias, gracias por mi vida, gracias por esto, gracias por... Ya, ya hay eso Haces de el que por lo switch. menos Ujú, hago el switch. Sí, porque hay exacto. personas que desde que se levantan, mi hija, se levantan amargados Sí. y Lo puedo- salen amargados y todo les pasa. Pero papá, si tú eres un imán que atrae amargura, pues Claro, total. Hay que ser entonces agradecidos eso, y sí, y es lo lindo que te digo que al final eh, el hecho de que tengamos a estos bebés a nuestro cuidado y lo que a veces dicen, pues que Dios sabe a quién. Y yo creo que son de las cosas que definitivamente uno aprende y al final como que llena tu vida de esos momentitos, de esos micromomentos de amor, agradecimiento, que hay que valorarlos y hay que verlo como ese abrazo de amor de Dios, de decir, yo siempre estoy contigo. Y aunque en el momento tú penses que no, o aunque te sientas agobiada, pero esos momentitos, esos micro avances, esas micro victorias, son ese llamado de Dios o esa recordarnos que Él él está. siempre, siempre está acá y nunca nos abandona. Así que ha sido un tema hermoso. Como te digo, yo no he dejado de sonreír y ahorita ya voy a ir a describir todas esas micro victorias que he tenido con la Titi en estos 5 años porque me ha llenado el corazón. Y me voy ahora a reflexionar por mi vida y a dar gracias. Así que tú, Erika, ¿cuáles son esas palabras finales a nuestras mamás que nos están viendo? Mira, voy a tomar lo que tú dijiste ahora y eso les voy a decir a nuestras mamás. Recomendarles, si ven, después de que vean este episodio, Ujú, hagan su listita, cojan un papel y den y anoten primero los avances, por pequeños que sean, que han tenido sus hijos. Ya come solo, ya va al baño solo, o así no vaya al baño solo, ya te pide, te avisa. Antes no te avisaba, era una sorpresa cuando ya estaba todo la sorpresa hecha. Y ahora te ujú. avisa, ¿ok? Ya come solo, o por lo menos ya toma el agua solo. Ya te digo, son pequeñas cosas que simplemente son avances y tienes que celebrarlos, porque así como esos van a venir muchos más. Amén. ¿Ok? Entonces, eso, hacer esa lista. Y la otra, hacer tu lista de todo lo que agradeces. Aunque parezca ridículo, Hilda. Agradezco por la comida, agradezco porque respiro, agradezco porque veo, agradezco porque hoy me he sentido bien. No me he sentido enferma, no me he enfermado. Agradezco porque me siento sana, pero siempre en positivo. Agradezco porque mi hija Emilia tiene cicatrizado su pie. Agradezco porque Gaby es una señorita respetuosa, amable, educada, amorosa. Que a veces pensamos que eso tiene que ser, que es una obligación. Agradécelo, agradécelo. Si tú también tienes tus hijos allá, que son respetuosos, que te aman, que te dicen un te amo. Sí. Agradece ese te amo, porque muchas mamás como tú, Hilda, como yo, poquísimas, por no decir casi ninguna, recibimos un te amo de nuestra madre, ¿ok? Y mi mamá fue buenísima, buenísima. O sea, pero ese, como tú dices, demostrar ese amor en palabras, le fue muy difícil, le costaba, le costaba.
Entonces, eso, Qué lindo. tu lista de avances, tu lista de agradecimientos, y tú vas a ver que te vas a acostar. Mira, liviana, alegre, como Sí. Hilda, que la sonrisa no se te va a acabar y te vas a quedar dormida con la sonrisa congelada. Pero es que Literal. eso le da un gozo a Dios, mira, Qué hermoso. maravilloso, maravilloso. Eso, Hildita. Así que todas las Está mamitas, aprendamos a ser agradecidos.